Un saludo cordial a todas las colegas y todos los colegas amigos del derecho ambiental. En esta ocasión, su servidor José Miguel Vázquez López, para continuar con la segunda parte del fundamento filosófico del derecho ambiental. En esta parte tenemos una cosa que se llama el posmodernismo. Y no hay mejor expresión para explicar el posmodernismo que una diapositiva que contenga una foto donde ustedes pueden ver que hay una edificación lujosa a la par de una edificaciones que son totalmente indignas de las personas empobrecidas allá en Brasil. Si ustedes pueden ver, esto es una expresión de la caordidad, que luego vamos a explicar. Caordidad significa que hay caos en ese medio de ese orden. A la par del pobre, a la par del rico está el pobre. Y cómo es que esas canchas de tenis están ahí, cómo esas piscinas están a la par de la favela, y cómo ese edificio está construido de una forma que no es uniforme, sino que es totalmente irregular. Eso es el posmodernismo. Es una especie de rechazo de alguna manera a esos elementos que nos planteaba la razón instrumental. Porque la razón instrumental, decíamos en el anterior video, que nos vende la idea de que debemos tener tranquilidad, seguridad con el conocimiento científico. Y entonces vamos a entrar a entender que el posmodernismo postula algunas características. Una de ellas es el escepticismo. ¿El escepticismo a qué? Al poder del conocimiento científico. Nos plantea pluralismo y diversidad. ¿Por qué pluralismo y diversidad? Porque ahora ya no se trata de un dualismo entre hombres y mujeres, entre izquierdas y derechas, sino que hay otros. Empiezan a haber otros, minorías que no están entre ese dualismo entre izquierdas y derechas. Un tercer punto es que además el posmodernismo cuestiona conceptos y textos, porque los textos de alguna manera gozan de aquel criterio de autoridad, lo cual es un sofisma, dicen los posmodernos. Y entonces lo que realmente se transmite a través de los libros no es nada más que prejuicios. Hay un giro lingüístico. ¿A qué se refiere el giro lingüístico? Si de las palabras surgen los pensamientos, significa entonces que el conocimiento surge de las palabras. No es de una realidad objetiva, sino de las palabras. Y la verdad se mira con una perspectiva diferente de acuerdo del lugar donde yo o donde ella lo vea. Por eso, de alguna manera, esto es casi un relativismo, pero hay mayor diversidad. ¿Por qué? Porque estamos cansados, según los posmodernos, del mismo actuar de una razón instrumental que solo te lleva por un mismo camino, un camino unidimensional. No hay otras sendas, no hay otras veredas. Otras características que diré brevemente porque son más filosóficas, pero que tienen que ver con el tema ambiental, es crisis de la religión. Segundo, hay un irracionalismo, hay crítica a los conceptos establecidos, hay una crítica a la moral, hay una inseguridad porque hay destrucción de certezas, hay caordidad, el mundo es caos, pero al mismo tiempo es orden, y un nihilismo, la nada como un algo. Bien, entonces teniendo en cuenta digamos, ese contexto del posmodernismo, es que aquí tenemos que llegar a un punto importante, el cual es la globalización. La globalización es producto de la modernidad
Y esa modernidad es la que ha generado inseguridades en el ser humano. Y no solo en el ser humano, sino en la naturaleza misma, por el desarrollo de tecnologías de la información, idea de un mundo virtual, hay verdades virtuales. Y sobre todo y especialmente, aquí hay un enemigo del medio ambiente, el capitalismo consumista, los valores, el mercado y el comercio como centro y el hedonismo como simbología del éxito material. El ser humano deja de existir y se convierte en mercancía. Y también los recursos naturales se comienzan a convertir de alguna manera en una mercancía. Entonces, esta situación lleva de alguna manera a que los críticos planteen que debe de surgir algo diferente, porque lo que estamos haciendo es provocando peligros. El mismo ser humano, a través de la tecnología, a través de la ciencia, está provocando peligros. Vivimos en una época dominada por la razón objetiva que ya no está al servicio del ser humano, sino de su depredación. Y aquí hay algo muy interesante. La ciencia como tal se ha ideologizado y le sirve a algunos, no a todas y a todos. Hay un desencanto ante los problemas originados por esa razón instrumental, como lo he dicho anteriormente. El centro de pensamiento son los seres inanimados, las empresas, las máquinas y las mercancías. Los institutos que se dedican solamente a analizar la realidad a partir de la economía de mercado y no ver la parte ambiental. Y hay, por supuesto, una pérdida de la dignidad del ser humano y se convierte en el ser humano como una mercancía. Ante esto, surge un filósofo llamado Ulrich Beck. Ulrich Beck es el creador de la teoría del riesgo. Y él plantea que hay una sociedad que genera sus propios riesgos y que de alguna manera esa sociedad no puede dejar de producirlos. Seguirá produciendo riesgos, pero tendrá entonces que saber manejar y saber reconducir esos riesgos y evitarlos. Y él habla de riesgos permitidos y de riesgos no permitidos. Veamos rápidamente en qué elementos desarrolla su obra. La sociedad del riesgo hacia una nueva modernidad, contribución a la teoría de la sociedad industrial, crítica a la ciencia y a la racionalidad instrumental, pero sobre todo este último elemento, la teoría de forma distinta de sociedad, sociedad del riesgo, riesgo en la salud y el medio ambiente. Como podemos ver, nuestras sociedades están prácticamente necesitadas de un seguro, seguro social, un seguro de vida, un seguro contra accidentes, un seguro para la salud, etcétera, etcétera. Todo debe estar prevenido, pero eso es porque la misma modernidad produce muchas veces la misma basura que luego tenemos que barrer. Y él identificó la importancia del concepto de riesgo y la práctica del manejo de riesgo por parte de las sociedades modernas. Aquí viene una cosa muy interesante. Vamos a definir qué es el riesgo según Ulrich Beck. Ulrich Beck dice, el riesgo puede definirse como una forma sistemática de abordar los peligros e inseguridades inducidos e introducidos por la propia modernización. Y en contraste con otras épocas, incluyendo la industrial, la sociedad en riesgo está caracterizada esencialmente por una carencia, la imposibilidad de una atribución externa de peligros. En otras palabras, los riesgos dependen de las decisiones, son industrialmente producidas y en este sentido son políticamente reflexivos. ¿Qué quiere decir esto, estimados y estimadas? Que los riesgos sobre los seres humanos, sobre la naturaleza, seguirán produciéndose. Pero entonces viene un primer concepto, el concepto de precaución y el concepto de prevención. Hay principios
dentro del derecho ambiental que están sustentados en esto de la sociedad del riesgo. Por eso podemos decir aquí en definitiva que el fundamento que da vida al derecho ambiental es la teoría del riesgo, porque de ahí surge el principio de precaución, principio precautorio, el principio de prevención y el principio de quien contamina paga. Ulrich Beck dice que hay ciertos riesgos que son permitidos. Por ejemplo, el manejo de la energía nuclear es un riesgo que está permitido para producir energía. Pero veamos que en esos riesgos que son permitidos, tenemos esos desastres de Chernóbil y Fukushima. Otro riesgo permitido son las drogas, porque nos sirven los antibióticos, las drogas que son recetadas por nuestros médicos son permitidas, es un riesgo permitido. También el cloro para la potabilización del agua es un riesgo, la radiación en la quimioterapia y el uso del tabaco en el cigarrillo. Sin embargo, esto de la sociedad del riesgo puede verse muy vislumbrado, muy caracterizado y quizá muy impregnado cuando usted ve en la cajetilla y dice, cuidado, si usted toma demasiado o fuma demasiado puede llegar a tener cáncer en la garganta o en los pulmones, y sacan las fotos de las personas que están enfermas de cáncer. Todo esto tiene una razón de ser, y el contexto es que en una sociedad capitalista no se puede dejar de producir porque se necesita crear necesidades y satisfacerlas. Entonces hay ciertos riesgos que no son permitidos para Ulrich Beck. Por ejemplo, el efecto invernadero, el dióxido de carbón, el petróleo y gas natural, que de alguna manera se ha querido regular en el protocolo de Kioto, y sobre todo que son las grandes urbes, los grandes centros del mercado, los grandes países productores e industrializados, los que generan la mayor cantidad de humo industrial, que afectan la vida, que afectan la atmósfera, que afectan de alguna manera a los otros países que no producen, porque hay un dicho que lo que produce el norte lo sufre el sur. Por otro lado, este es un riesgo que no deberíamos permitirnos, la desaparición de especies. Anualmente entre 10.000 y 50.000 especies. La actividad humana, introducción de especies invasoras y el cambio climático. Y vemos ahí al oso polar que ya no tiene dónde ir y está prácticamente sin su hábitat y sin su lugar donde poder adquirir sus alimentos. Entonces, en definitiva y en conclusión, antes de llegar al final de este video, estimadas y estimados colegas, la tesis filosófica que da vida a la preocupación ambiental es la sociedad del riesgo. Sobre todo ante los altos niveles de depredación de los recursos naturales que se ha visto sometida la naturaleza en toda la época de la modernidad. Esta preocupación lamentablemente ha comenzado en los años 50. Y quién sabe si el planeta pueda sobreponerse ante el movimiento de tanta industrialización y producción de necesidades y de productos. Con esto llego al fin de la segunda parte. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.